En el año 2024 vemos a Bobby tocando el piano mientras canta. La escena se intercala con su rutina diaria viajando en transporte público hasta que finalmente escuchamos los aplausos tras su interpretación. Al mismo tiempo, Daniel aparece corriendo, claramente bajo presión, para después reunirse con Jim. En esa reunión buscan una solución urgente para el rumbo de la empresa, necesitan generar ingresos o reducir costos. Surge entonces una propuesta: implementar otra plataforma que podría traer ganancias. La idea suena prometedora, pero Daniel advierte que no será fácil ya que podría generar conflictos legales. Además, Spotify comienza a mostrar señales de problemas. Se menciona que el 70% de los ingresos se va a las discográficas, lo que deja en evidencia un sistema desequilibrado. Aún así, Daniel insiste en que todos deben llegar a un acuerdo, y se retira. Más tarde, Daniel llega a casa con su esposa. Hablan sobre la construcción de su nueva casa y la logística familiar, como quién recogerá a los niños. Sin embargo, ella muestra preocupación por las protestas que están surgiendo. Daniel minimiza la situación, asegura que no hay de qué preocuparse porque artistas como Bobby han estado con ellos desde el inicio de Spotify y según él eso debería ser suficiente. Por otro lado, Bobby está en casa escuchando las noticias, se habla de los problemas de Spotify y del descontento de varios artistas. En medio de esto, su hija le pide un celular, ya que todos sus amigos tienen uno. Bobby intenta animarla, prometiéndole que con más conciertos podrán comprarlo. Luego la envía a la escuela, mientras carga con una preocupación que va más allá de lo económico. En paralelo, escuchamos a Daniel reafirmar su postura: siempre habrá personas que se oponen al éxito. Mientras tanto, Bobby en silencio revisa sus redes sociales durante el trayecto, observando cómo crece la conversación. En la oficina, Daniel ve las noticias y reproduce una canción de Bobby, como si aún existiera cierta conexión, pero la realidad de ella es distinta. Después de un concierto, Bobby recibe un pago menor al esperado. Exige una explicación, pero le dicen que las ventas no han sido suficientes y que no pueden exceder el presupuesto. Incluso le sugieren que debería sentirse agradecida por la exposición que obtiene en redes. Sin más opciones, Bobby se va visiblemente afectada. Al llegar a casa observa a su hija dormir y la cubre con cuidado. Ese momento íntimo la impulsa a tomar una decisión, graba un video. En él explica que, a pesar de tener éxitos en Spotify durante 10 años, no puede sostener sus gastos. Expone cómo, según su experiencia, las plataformas benefician principalmente a las grandes industrias. Finalmente hace un llamado directo a Daniel para un diálogo, quiere que escuche a los músicos. La respuesta de Daniel no es pública, pero es clara: deja de seguirla. El video de Bobby genera un fuerte impacto, una de las manifestantes incluso llega a su casa, evidenciando que su mensaje ha trascendido. Mientras tanto, Daniel recibe malas noticias en la oficina. El caso de Bobby está atrayendo la atención mediática y cada vez más artistas se suman a su causa. Ese apoyo se confirma cuando Bobby llega a un lugar donde muchas personas quieren conocerla. Su voz ya no es solo la de un artista, sino la de un movimiento. Ella insiste en que debe haber diálogo, pero entonces descubre algo que lo cambia todo. Daniel ya no la sigue. Y en ese pequeño gesto entiende que tal vez nunca hubo intención de escuchar. En el transporte, Daniel conversa con sus asesoras y se entera de que hay una manifestación frente a las instalaciones de Spotify. La tensión escala rápidamente cuando surge una propuesta contundente: vender la empresa mientras el mercado aún está a su favor. Pero Daniel se niega. Para él, rendirse no es una opción. Insiste en que deben conseguir más inversión, seguir apostando por el crecimiento, porque según su visión todavía falta mucho por construir. Pero al llegar a las oficinas, la realidad lo golpea de frente. Necesita apoyo de seguridad para poder entrar, mientras observa cómo la multitud protesta y entre ellos está Bobby apoyando el movimiento. Ya dentro, Daniel intenta tranquilizar a sus empleados, pero el ambiente es cada vez más inestable. Las noticias no ayudan. Bobby está dando declaraciones públicas explicando por qué los artistas deben unirse y exigir una negociación justa. Algunos sugieren llamar a la policía, pero Daniel se opone. Sabe que eso dañaría aún más la imagen de la empresa. Aún así, la policía termina llegando. Mientras tanto, Daniel intenta convencerse de que el problema es local, que solo ocurre en Suecia, pero pronto entiende que no es tan simple. Las manifestaciones ya están afectando la percepción global, y los bancos comienzan a dudar. Sin financiamiento, el futuro de Spotify se tambalea. Ahora sí, necesitan una solución real, o todo podría venirse abajo. En casa, la presión no desaparece. Su hija le pide jugar, pero Daniel lo pospone. Su mente está en otro lado. Su esposa lo confronta por la huelga, pero él evade el tema hablando de la construcción de la casa, como si pudiera distraerse con planes materiales mientras su empresa se desmorona. Poco después, recibe una llamada para informar que Per quiere verlo. Daniel, molesto, lo llama traidor.
Cuando finalmente se encuentran, la conversación es tensa desde el inicio. Daniel no pierde tiempo y le pide que contacte a Bobby, que la haga entrar en razón. Según él, lo que está haciendo podría destruir su reputación, porque no entiende cómo funciona realmente Spotify. Pero Per responde con frialdad, no ha sabido nada de ella en 10 años, aún así intentará localizarla. Esa respuesta incomoda a Daniel. Para él, Bobby es su artista, parte de lo que construyó, pero Per deja claro que no puede intervenir como él quiere. Entonces Daniel estalla, acusa a Per de usar a las personas para generar dinero y luego olvidarlas. Y en medio de ese reclamo lanza una idea clave: si Bobby tiene problemas debería resolverlos con su disquera, no con él. Pero la realidad es otra. Las disqueras también señalan a Daniel, nadie quiere asumir la responsabilidad, y en ese juego de culpas, él decide marcharse. Esa misma noche Daniel asiste a una presentación de Bobby. Antes de que suba al escenario, logra hablar con ella. Le pide su apoyo, intentando convencerla de que simplemente no ha entendido cómo aprovechar la plataforma, pero Bobby ya no está dispuesta a escuchar ese discurso. Lo confronta directamente, ¿va a decirle lo mismo a todos los artistas? Para ella, el problema es claro, no tienen control sobre sus ingresos, y si alguien puede cambiar eso es Daniel, pero la conversación se corta, es su turno de salir a cantar. Mientras Bobby interpreta su canción, Daniel observa y por un momento todo cambia. Recuerda los inicios, la emoción de construir algo desde cero, los momentos donde todo parecía posible. Intenta contener las lágrimas, aplaude al final, pero ya no es el mismo aplauso. Afuera, la espera. Cuando finalmente hablan, Daniel adopta un tono más frío. Le dice que hacer cambios podría destruirlo todo, que ese camino solo llevará a la perdición. Y remata con una frase que lo define. Bobby debería estar agradecida porque al menos tiene su música ahí, porque lo que él creó no lo va a soltar. Después de eso, se va. Ese momento marca un punto de quiebre. Bobby decide responder, pero ahora de una forma más contundente. Publica un texto que intensifica las protestas. Su mensaje se expande, aparecen más noticias, gana seguidores y se convierte en un símbolo. Mientras tanto, Daniel comienza a sentir el peso real de la presión. En el transporte, frustrado se queja. Siente que lo van a humillar, que no encaja en ese entorno, que no juega bajo las mismas reglas. Pero sus compañeros intentan aterrizarlo. Él sigue siendo el dueño y lo único que pueden hacer es enfrentar la situación. Sin embargo, su molestia crece aún más cuando ve que están entrevistando a Bobby. Su voz sigue ganando fuerza y entonces lo entiende. Ya no es solo una protesta, es una narrativa, y si no la controla, la va a perder. Daniel se presenta ante la audiencia y hace el juramento de decir la verdad. Comienza con seguridad, incluso con entusiasmo. Expone que los artistas han duplicado sus reproducciones gracias a la plataforma, intentando posicionar a Spotify como una herramienta de crecimiento, pero el discurso no tarda en tambalearse. Desde la audiencia le cuestionan algo más concreto. No todos los artistas viven esa realidad. Señalan que muchos apenas ganan alrededor de $12 al mes, una cifra que deja en evidencia que las reproducciones no siempre se traducen en ingresos suficientes, y ahí Daniel pierde el control del relato. Intenta recuperarse, pero los datos lo contradicen. La narrativa cambia, ya no se habla de oportunidades, sino de dependencia. Los artistas necesitan Spotify, pero no tienen control sobre lo que ganan. Y en medio de esas afirmaciones también resurgen decisiones del pasado y el lanzamiento de nuevos servicios que refuerzan la idea de que la plataforma prioriza el negocio sobre las personas. Daniel intenta justificarse, pero su lenguaje corporal lo traiciona. Se pone nervioso, duda y su discurso pierde fuerza. Poco a poco la percepción se instala. Spotify ya no es solo innovación, empieza a verse como un sistema que juega con los artistas para generar ganancias. Después es el turno de Bobby. Su enfoque es distinto. No habla desde cifras infladas ni promesas, sino desde una necesidad concreta, condiciones justas. Propone establecer un pago más claro, algo que permita a los artistas vivir de su trabajo. Explica que las reproducciones por sí solas no garantizan estabilidad. Entonces introduce una comparación clave. Recuerda que en el pasado se crearon leyes para proteger a los trabajadores en nuevas industrias y plantea que esto no es diferente. Estamos en una nueva era, sí, pero eso no significa que los derechos deban quedarse atrás. Para ella, lo que está en juego no es solo dinero, sino la dignidad. Al terminar la audiencia, el ambiente es tenso. Daniel percibe que podrían perder. Aún así, se acerca a Bobby. Le reconoce que su intervención fue impactante, aunque intenta matizar su argumento. Insiste en que no es justo comparar Spotify con industrias como la petrolera. Pero Bobby no retrocede. Le recuerda algo esencial. Spotify nació con la promesa de beneficiar a los artistas. Y si esa promesa no se cumple, entonces el problema es más profundo de lo que él quiere admitir. Después de eso, se va. Daniel se queda solo, y justo en ese momento recibe una noticia que lo sacude. Han conseguido una inversión de $1,000 millones. Por un instante la emoción regresa.
es una victoria pero incompleta, porque junto con el dinero llega una advertencia, es el último respaldo que tendrán, no habrá más oportunidades, o encuentran una solución o todo se acaba. Esa presión lo lleva a tomar una decisión, busca a Bobby una vez más. Esta vez el tono es distinto, ya no hay arrogancia ni discursos defensivos. Daniel reconoce que se equivocó, especialmente en cómo manejaron los derechos de autor. Admite que debió establecer límites desde el inicio, que dejó que otros influyeran demasiado en decisiones clave, por lo que deja claro que la condición que debió de poner es que si querían pertenecer, iban a ser bajo sus condiciones. Bobby lo escucha, y su respuesta es simple pero contundente, que Daniel admite que si no escucha, solo así podrá solucionar las cosas. Daniel lo asimila, y por primera vez no responde con argumentos, y es aquí donde este capítulo realmente cobra sentido. Porque ya no estamos viendo al Daniel que quería cambiar la industria, ahora vemos a alguien que solo quiere sostener lo que construyó. La plataforma ya está establecida, el éxito ya llegó, pero el propósito se perdió en el camino. Antes su idea era clara, crear algo para que las personas disfrutaran la música, dar oportunidades, romper barreras, incluso construir una empresa diferente, sin jerarquías rígidas. Alguien que buscaba apoyo, que insistía en que le dieran una oportunidad y que junto a su equipo encontraba soluciones incluso cuando todo parecía imposible. Pero ahora, ese mismo Daniel rechaza sugerencias, evita problemas en lugar de enfrentarlos y sobre todo, deja de escuchar. Y ahí es donde entra el contraste más fuerte del capítulo, Bobby. Porque su historia no solo representa a un artista, representa a todos los que quedaron atrapados en ese sistema que en teoría debía beneficiarlos. Pasaron de buscar oportunidades a depender de un algoritmo, y cuando finalmente alzan la voz, cuando piden ayuda directamente al fundador, él simplemente los ignora. Es un golpe directo al origen de todo. También se muestra algo incómodo pero real cuando un grupo pequeño protesta, nadie escucha. Pero cuando alguien con visibilidad, con historia, con conexión directa con el poder habla, entonces sí, las cosas cambian, las autoridades intervienen, la conversación crece y lo que antes era ignorado se vuelve imposible de evitar. Incluso en la audiencia queda claro que no todos estaban convencidos de apoyar a los artistas. La idea de un pago justo parecía exagerada, hasta que Bobby logra darle un contexto, una historia, una razón, y es ahí donde el discurso deja de ser técnico y se vuelve humano. Al final, Daniel reconoce algo importante, pudo haber hecho las cosas diferente, pero también deja ver algo más fuerte, que si tiene la oportunidad de evitar los problemas, lo hará. Y eso dice mucho más de lo que parece, porque mientras todo eso ocurre, hay algo que no cambia, el control. Aquel equipo que lo ayudó a construir Spotify ya no está al mismo nivel, ahora él es quien decide, y eso transforma completamente la historia. Este capítulo también se toma ciertas libertades con la línea del tiempo, como situar eventos en 2024 cuando el lanzamiento fue antes, pero eso no le quita peso a lo que quiere mostrar. En distintos momentos, Spotify ha enfrentado tensiones reales con los artistas, y entonces, la pregunta ya no es solo qué pasó, sino qué significa todo esto, porque al final no se trata de si crear una empresa está bien o mal, no se trata de tener ambición o querer crecer, se trata de lo que estás dispuesto a sacrificar para lograrlo. Porque sí, vas a necesitar ayuda, sí, van a existir desacuerdos, pero olvidar a las personas que creyeron en ti desde el inicio, eso tiene un costo. Y a veces no se paga con dinero, se paga con lo que pierde tu proyecto en el camino. Ahora te pregunto a ti, ¿qué opinas de este capítulo? ¿Crees que los artistas están pidiendo lo justo o que el sistema simplemente funciona así? ¿Te identificaste con alguien en esta historia o te dejó alguna reflexión sobre lo que implica realmente construir algo grande? Te leo en los comentarios. Y si te gustó este resumen, dale like, suscríbete y activa la campanita. Y recuerda, no está mal crear una empresa, ni tener ambición o querer crecer, pero lo que sí puede salir mal es olvidar por qué empezaste, porque en el camino vas a necesitar apoyo, enfrentar desacuerdos y tomar decisiones difíciles, pero eso no significa dejar atrás a quienes creyeron en ti desde el inicio, a quienes vieron potencial cuando nadie más lo hacía, y si tu proyecto empieza a afectar a las personas que lo usan o que le dieron vida, entonces ya no se trata solo de crecer, sino de hacerte responsable, porque ignorar los problemas no los desaparece, solo los hace más grandes, y cuando finalmente te das cuenta, puede que ya no estés construyendo algo para cambiar las cosas, sino algo que termina siendo parte del problema.